Muy buenos días. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a la conferencia Control de Convencionalidad en el ámbito de las administraciones públicas, a cargo del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono. Este día nos distinguen con su presencia maestro Gerardo Arroyo Figueroa, presidente del tribunal. Doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono. Eliberio García Monzón, magistrado de la segunda sala del tribunal. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala del tribunal. Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada del tribunal. Servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa, personas que nos siguen a través de internet. A continuación, bienvenidos todos. Escuchemos el mensaje de bienvenida del maestro Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado presidente del tribunal. Buenos días a todos. El Tribunal de Justicia Administrativa, dentro de su mandato legal, tiene la difusión, la procuración de la justicia administrativa en nuestro estado a través de esta serie de eventos de capacitación. En esta ocasión mucho nos honra la presencia del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, quien además, gratamente podemos decir, es docente de nuestros posgrados del Instituto de Justicia Administrativa. El día de hoy estamos muy agradecidos porque comparte con nosotros sus conocimientos, su experiencia en un tema que él domina ampliamente, que es el control de convencionalidad. Le agradecemos mucho su presencia, estamos ciertos de que esta será una ponencia, una conferencia magistral, donde estamos también convencidos tendremos un producto atingente, tendremos un conocimiento nuevo, una experiencia compartida, y todo ello, insisto, se le agradece. Esperamos pues que así sea, y gracias a todos por su presencia. Agradecemos el mensaje del magistrado y le pedimos pase a ocupar su lugar para el inicio de la conferencia. Demos paso al inicio de la conferencia a cargo del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, académico de universidades argentinas, latinoamericanas y europeas, autor de libros, artículos de doctrina y conferencista, todo ello en áreas de derecho constitucional, derecho administrativo y derechos humanos. Doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, bienvenido. Gracias, se escucha bien, ¿no? Muy amable por la invitación, muy agradecido especialmente al tribunal, al instituto, que siempre me recibe con tanta calidez humana e institucional, y quiero agradecérselo a Miriam, agradecerle al presidente, a cada uno de los magistrados, por esta posibilidad de poder compartir algunas reflexiones a cada uno de ustedes que están hoy aquí, a quienes están escuchándonos o viéndonos por internet, agradecerles el tiempo de encuentro y de reflexión en algunos temas que podamos tratar de compartir. Voy a tratar de ser no intenso ni denso en el tiempo, y tratar de ser, ante todo, lo más claro posible, según los temas que hemos prefijado que íbamos a tratar de intercambiar. Las conferencias que uno trata de dar son con la finalidad de generar preguntas y no tanto respuestas. Por eso que tocamos temas que a veces nos resultan incómodos o que no nos agradan del todo las conclusiones aparentes que vamos sacando, pero la idea es que estas conclusiones nos generen reacciones y que nos generen preguntarnos, formularnos nuevas preguntas para tratar, esta es parte de la razón de ser de cualquier actividad docente, de tratar de mirar críticamente cualquier institución del derecho en general para sacar nuestras propias conclusiones, y poder tener nuestras propias miradas. Uno de los temas
creo, de mayor complejidad que actualmente tienen los sistemas constitucionales del ordenamiento jurídico, uno de esos temas son referentes a las fuentes del derecho. Yo no voy a hablar de fuentes del derecho, pues si no los voy a aburrir bastante y va a ser algo como muy denso, pero sí uno de los temas que se vinculan con las fuentes del derecho es justamente el control de convencionalidad. ¿A qué le llamamos control de convencionalidad? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo lo miramos, lo estudiamos al control de convencionalidad dentro de los sistemas constitucionales o dentro de la mirada tradicional que nosotros tenemos de las fuentes del derecho? Pero no vamos a hablar en abstracto del control de convencionalidad. Vamos a hablar del control de convencionalidad respecto a las administraciones públicas y a la relación de la ciudadanía y las administraciones públicas en ese control de convencionalidad. Vamos a enfocarnos a lo que nosotros llamamos el control de convencionalidad en el ámbito de las administraciones públicas. No vamos a hablar del control de convencionalidad internacional, vamos a hablar del control de convencionalidad interno. ¿Qué es el control de convencionalidad internacional? Es aquel que desarrollan los tribunales internacionales, los organismos internacionales en su propia sede, tratando de revisar la compatibilidad de los comportamientos internos, leyes y otros comportamientos, con la sistemática internacional y descalificándolo por inconvencional si así alguno de estos fuesen. Ese estudio no lo vamos a hacer hoy. Ese es el estudio del control de convencionalidad internacional, que hace, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otro aspecto, que sí es el que hoy me interesaba compartir con ustedes, es el control de convencionalidad interno, es decir, el control de convencionalidad que realizan los poderes dentro de cada uno de sus estados y especialmente qué rol le compete a la administración pública en esta suerte de control de convencionalidad. Ese es el enfoque que vamos a hacer. ¿Qué es el control de convencionalidad interno? Esa es la primera pregunta. En general se sabe, y ustedes conocen el tema, podemos a priori decir que es el estudio de compatibilidad entre las normas internas con la norma internacional que se hace en el sistema interno. Lo hacen principalmente los jueces, no exclusivamente los jueces, sino que deben realizarlo todas las autoridades públicas. Ese es más o menos el control de convencionalidad, que convive con el control de constitucionalidad. Y que cuando nosotros analizamos en el sistema interno si una norma, por ejemplo, es convencional o no, tenemos que analizarla también respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Confronto no solamente el comportamiento, sino la interpretación que la norma internacional ha dado o ha sido dado a través del órgano propio que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también le incorporo los estándares interpretativos que ha dado ¿quién? La Corte Interamericana en las opiniones consultivas. O sea, no solamente es lo contencioso, sino lo consultivo de la Corte Interamericana. Toda esta interpretación de las normas internacionales que ha hecho la Corte Interamericana, yo lo tengo que utilizar en el sistema interno cuando hago el control de convencionalidad. Convive al menos el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad, según venimos diciendo. ¿Qué es en este aspecto el control de convencionalidad interno? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Bueno, para algunos, entre los cuales me encuentro yo, consideramos que el control de convencionalidad interno tiene una doble función. Una, ser una obligación que debe desarrollar los poderes del Estado dentro de la competencia de cada poder del Estado, luego esto lo vamos a ver en detalle, una obligación por parte de las autoridades. ¿Qué autoridades? Todas las autoridades. Y una segunda dimensión que tiene este control de convencionalidad interno
es ser una garantía, porque es una acción, es una garantía de la ciudadanía. Entonces tengo dos visiones del control de convencionalidad interno. Primero, es una obligación de los estados en todas sus autoridades internas. Y el segundo es una garantía para la ciudadanía, como es una garantía la acción de amparo, acciones urgentes, la acción de constitucionalidad. Esto es una definición que nos habla de una idea del control de convencionalidad. Doble función, obligación y una garantía. ¿Dónde se sostiene el control de convencionalidad interna? ¿Cuál es el fundamento del control de convencionalidad interna? No es otro más que el deber de garantía de los tratados de derechos humanos, la obligación espontánea y de buena fe que tienen todos los estados una vez que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica, de incorporar espontáneamente, complementariamente y de buena fe el sistema internacional, con sus normas y sus interpretaciones. Ejercer el control de convencionalidad es la consecuencia del deber de garantía, el deber de garantía genérico que tenemos los estados cuando firmamos un tratado internacional. Entonces, ¿cuál es la obligación del control de convencionalidad? Proviene de ahí, del deber de garantía. Y este deber de garantía tiene un efecto o una expresión que es la prevención. Es decir, yo tengo que activar el control de convencionalidad interno de forma espontánea y no porque después vaya a ser condenado en el sistema internacional. Hay una obligación de las autoridades públicas de desplegar el control de convencionalidad de manera espontánea, por el principio de buena fe y según esta obligación del deber de garantía, que es una obligación internacional cuando yo firmé el Pacto de San José de Costa Rica. Cuando cada Estado, y ahí freno un segundo, cuando cada Estado decide soberanamente abrir sus fronteras jurídicas, incorporando sistemas internacionales, al sistema internacional yo lo tomo no la parte que me es simpático y no tomo la parte que me es antipática. O sea, cuando incorporo un sistema, incorporo todo el sistema. Las normas, sus principios, sus reglas, su derecho común, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Esa suerte de orden público internacional de los derechos humanos. Incorporo con reglas, principios y normas. Y esto es lo que me obliga a mí, con los principios que tiene el sistema interamericano, a entender que el control de convencionalidad interno es una obligación. ¿Cuál es la crítica, una de las mayores críticas del control de convencionalidad? Que no está en el Pacto de San José de Costa Rica. Si ustedes van a leer el Pacto de San José de Costa Rica, van a ir a buscar control de convencionalidad y no lo van a encontrar escrito. ¿Por qué? Pues no está escrito. No fue previsto en origen. Es una construcción evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No ha sido expresamente previsto, sino esto, a través de distintas interpretaciones, según la propia evolución de la Corte Interamericana, que se refleja también en las Cortes Superiores de los países que integran el sistema interamericano, aparece el control de convencionalidad. Como una novedad, como un resultado del principio evolutivo de los derechos humanos. El principio evolutivo es el resultado del principio evolutivo de los derechos humanos. El principio que yo voy interpretando cada norma, cada regla, conforme va evolucionando en los tiempos esa sociedad. Y que no lo entiendo conforme fue históricamente escrito ese artículo. Esto es propio de los tratados de derechos humanos, el principio evolutivo. Es ese principio evolutivo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tener hoy una postura muy consolidada en su jurisprudencia que ha dado nacimiento al control de convencionalidad, que tiene determinados efectos en nuestros países. Un efecto es que es obligatorio
desplegar el control de convencionalidad interno, así como desplegamos el control de constitucionalidad. ¿Cuál es el fundamento? El deber de garantía que decíamos hace un ratito. En este deber de garantía, la Corte Interamericana en distintos fallos ha explicado que todos los estados tienen la obligación de adoptar distintas medidas para adecuarse al Pacto de San José de Costa Rica. Legislativas, judiciales, esto lo sabemos todos, y administrativas. Cuando habla de adoptar medidas administrativas para adecuarnos a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no habla de otra dimensión más propia que de la propia administración pública que estudia luego el derecho administrativo. Por eso es que hablamos de control de convencionalidad en sede de las administraciones públicas, siempre bajo la competencia propia de las administraciones públicas, no por fuera de las competencias de la administración pública. Es decir, dentro de la división de poderes, la administración pública, por efecto de la internacionalización del ordenamiento jurídico mexicano o argentino, está obligado a adoptar medidas de tipo administrativas que adecúe los estándares del comportamiento de la administración pública a la sistemática internacional de los derechos humanos. ¿Cómo lo hace? Espontáneamente, subsidiariamente. ¿Con qué mecanismo? Con el control de convencionalidad interno que venimos desarrollando. Esa es la utilidad del control de convencionalidad cuando le hablamos en sede de la administración pública. Por eso que hay que dejar a un lado la problemática judicial del control de convencionalidad, porque esa es una parte nada más, que si alcanzamos después lo vamos a ver, de la convergencia de las sentencias internas con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esa es la mirada judicial. Hay una mirada anterior que tiene que ver con la actividad de las administraciones públicas, que está obligada a adoptar medidas administrativas para conformar los criterios y los estándares internacionales. Ese es el rol del que vamos a tratar de darle algunas características en el día de hoy. Hay varios casos de la Corte Interamericana. Uno de ellos, que me parecía interesante recordarlos, es personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana de fecha 28 de agosto del 2014. Allí claramente se dice, igual que en otras sentencias de la Corte Interamericana, este tema de la obligación del control de convencionalidad en todas las autoridades públicas y no solamente en el Poder Judicial, no solamente en los jueces. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las herramientas con las que cuenta la administración pública para adecuar este control de convencionalidad. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su contenido? Esto es parte de la novedad que tiene la sistemática hoy interdependiente del sistema internacional con el interno. Y esas preguntas nos las tenemos que formular. Y yo insisto, primero hay que formularlo desde el plano de las administraciones públicas y no de la justicia. Porque le hemos cargado las tintas a la discusión, me parece a mí, del control de convencionalidad respecto de la convergencia, como decía hoy yo, de cuánto dialogan o no los jueces internos con los jueces internacionales. Que este es un tema a discutir y que tiene sus matices, pero me parece una simplificación del aspecto del control de convencionalidad. Y es la mirada judicialista solamente del conflicto en el control de convencionalidad. Y está toda la otra parte que estamos tratando hoy de hablar, de la parte preventiva, sin el conflicto, y dentro de la administración pública. Esto creo que no hay conciencia suficiente de la obligación que tiene la administración pública en este sentido, y que se le abre todo un montón de competencias, atribuciones, actitudes frente a la ciudadanía y al ordenamiento jurídico que no han sido suficientemente exploradas, porque quizás las administraciones públicas no tengan la conciencia suficiente de que están tan obligadas como el Poder Judicial y el Poder Legislativo
a adoptar medidas en su propio poder que refleje esta convencionalidad, aplicando, como decíamos, este control de convencionalidad. Una de las características interesantes también de este mundo de la convencionalidad y del sistema interamericano es esto que nos surge, que nos genera algunas discusiones e incomodidades, así como el control de convencionalidad emerge por el principio evolutivo de los derechos humanos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos alumbra nuevos derechos que no están previstos. Y nos aparecen nuevos derechos que de manera visible no los habíamos tomado en cuenta. Algunos llamamos derechos implícitos, derechos que surgen cruzados en la interpretación de otros dos derechos, y aparecen derechos que nosotros no los teníamos incorporados como tal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene esta función también, igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, de alumbrar, echar luz a derechos allí donde creíamos que no existían o que no los habíamos interpretado correctamente. Y surgen nuevos derechos, que por el sistema constitucional de México, el sistema constitucional de Argentina, entre otros, esos nuevos derechos vienen a adicionarse a derechos ya existentes en el sistema constitucional interno, en un mismo nivel de igualdad, siempre con la cláusula del tratamiento más favorable, pero vienen a incorporarse en esa suerte de mismo nivel horizontal de los distintos derechos, sean internos o internacionales. Y así la Corte Interamericana ha generado una protección específica del derecho ambiental, del derecho a la salud, del derecho a la identidad. Son algunos de los nuevos derechos que le ha dado categoría autónoma. Y si hay una infracción a esos derechos autónomos, se compromete la responsabilidad internacional del Estado. No solo hay derechos nuevos, sino que hay garantías nuevas que alumbra el sistema interamericano. Porque si tengo derechos, tengo que tener el medio con el cual protejo esos derechos, que estos se llaman garantías. ¿Qué garantías nuevas ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una de ellas es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, ya lo vimos, es una creación jurisprudencial de la Corte Interamericana. ¿Qué otra garantía ha creado? Y creo que ustedes lo conocen o lo han sentido nombrar en más de una vez. La garantía de la tutela administrativa efectiva. Esta es una creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay algunos países que ya lo tenían en sus textos constitucionales? La respuesta es sí. ¿Había países que no? No. Había países que no lo tenían. ¿Hay países que siguen sin tenerlo? Hay países que siguen sin tenerlo. Independientemente que exista en cada constitución interna o en cada ley procesal interna o procedimental, es exigible a las administraciones públicas el respeto y el afianzamiento de la tutela administrativa efectiva. Como ustedes y yo no tenemos dudas que el control de convencionalidad es una obligación, esta garantía de la tutela administrativa efectiva también es una obligación. ¿Cómo se creó? Evolutivamente también. A partir del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla de la tutela judicial, la Corte interpretó evolutivamente ese artículo y dijo que allí donde se dice juez se debe leer administración pública. Donde dice proceso se debe leer actuación administrativa o procedimiento administrativo. Es decir, que todas las garantías de la tutela judicial, con sus matices, tiene que ser aplicada por la administración pública como una garantía de la tutela administrativa efectiva. Y esto es una novedad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que las administraciones públicas tenemos que incorporarlo. Tenemos que ver el plazo razonable, qué se entiende por plazo razonable,
¿Cuánto es el tiempo del plazo razonable? ¿Qué estándares tomo para determinar si la administración pública decidió un asunto en un tiempo razonable o no? ¿Cuál fue la actividad del ciudadano que venía pidiendo algo? Si fue una actividad dilatoria o fue una actividad eficiente para perseguir la finalidad del bienestar general en la actuación concreta. Bueno, todos estos elementos hay que evaluarlos. Este no es un tema menor, el de la tutela administrativa efectiva, porque nos exige un estándar de la calidad en cuanto a eficiencia y eficacia de lo que hace la administración pública elevado, con un nivel de garantías determinado. Porque si no cumple esas garantías, la actuación administrativa es nula, de nulidad absoluta, porque infracciona derechos fundamentales, garantizados en el sistema interno y el sistema internacional. Y nos obliga a hablar de otro tipo de administración pública, de otra organización de la administración pública. Porque entre otros parámetros tenemos que garantizar la independencia cuando determinamos derechos y garantías. No es un tema menor en Latinoamérica, especialmente donde tenemos, lo digo en general, fuertes presidencialismos. Esto se lee como fuerte actividad reglamentaria o de las administraciones públicas de nuestros países. Hay una fuerte presencia de la actividad administrativa en nuestros países y que ahora la Corte Interamericana, por estas construcciones, exige que tenga determinadas condiciones. Estas condiciones se amplían o se profundizan si yo me encuentro frente a la potestad sancionadora de la administración pública. Porque es, ustedes lo saben igual que yo, el ius puniendi del derecho administrativo. Ahora, yo ya no hago un traslado de las garantías penales a la garantía del sistema procedimental sancionador administrativo. No hay una interpretación extensiva, sino que hay una aplicación directa del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica a todo el procedimiento sancionador o fiscalizador de las administraciones públicas. No es lo mismo decir que hay un efecto expansivo, supletorio, analógico, que decir que se aplica de manera directa el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica por la tutela administrativa efectiva. La manera de razonar, de resolver, de expedir una situación en un expediente administrativo cambia completamente. Uno de los últimos fallos en que la Corte Interamericana vuelve a insistir con esto es el caso del Tribunal Constitucional versus Ecuador de la fecha 28 de agosto del 2013. Para quienes les interesa, les sugiero que lo lean porque hay como una síntesis de todos los antecedentes de la Corte Interamericana cuando habló de tutela administrativa efectiva. Creo que es una buena síntesis y está muy bien explicado. El caso del Tribunal Constitucional versus Ecuador del 28 de agosto del 2013. Se lo sugiero porque me parece que ahí hay mucho para trabajar en ese tema. La pregunta, siguiendo con lo que venimos charlando, que nos podemos hacer, son muchas, pero una, ¿podría las administraciones públicas declarar inconvencional una ley en su propia sede? Digo, así como, para ordenarnos, nosotros tenemos el control de constitucionalidad. Según los países, puede ser difuso o concentrado, con efectos generales, con efectos individuales. La pregunta es, ¿puede el control de convencionalidad ejercerse en las propias administraciones públicas de manera tal que las administraciones públicas puedan declarar la inconvencionalidad de un artículo? Esa es una pregunta que hay que hacérsela. Y ustedes responderán. Yo tengo una respuesta, pero ustedes tienen que responder. La única manera de aplicar el control de convencionalidad en las administraciones es declarando la inconvencionalidad o también es declarando la convencionalidad.
o también es interpretando conforme a la convencionalidad. ¿Puedo, sin declarar inconvencional, inaplicar una norma yo, administración pública, por ser inconvencional? No declararla inconvencional, sino inaplicarla. Esas son preguntas que nos estamos haciendo. Ahora, parecería ser el control de convencionalidad, yo al principio les dije que es un control complementario. Y algunos pensamos que es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que aquello que yo puedo hacer por el control de convencionalidad, lo puedo hacer por el de constitucionalidad. Y aquello que puedo hacer por el de constitucionalidad, puedo hacer por el de convencionalidad. Asimétrico sería que yo pudiese hacer cosas por el control de convencionalidad que no puedo hacer por el control de constitucionalidad. Entonces ahí tengo una pauta. Si con el control de constitucionalidad no puedo declarar inconstitucional una ley en la sede de las administraciones públicas, parecería simétricamente permitirme concluir que no podría declarar inconvencional la administración pública en su propia sede una ley inconvencional, pues no lo puede hacer desde lo constitucional tampoco. Esas son las preguntas que me parece que los próximos tiempos nos llevarán a buscar respuestas. ¿Puede, como decía antes, declararla inaplicable? Esa es una pregunta distinta a decir que la puede o no declarar inconvencional. Porque fíjense la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Si yo, administración pública, aplico una ley en mi propia sede que es inconvencional, estoy infraccionando el sistema de derechos humanos, el cual estoy obligado a no infraccionar. Y no lo tengo que infraccionar de manera espontánea, de buena fe, porque así me lo exige el sistema. Ahora, si yo inaplico una ley, administración pública, porque es inconvencional, algunos sostienen que me estoy arrogando competencias propias de otros poderes del Estado. Bueno, ese es el dilema. Ese es el dilema que hay que discutir. Para llegar a la conclusión que cada uno quiera llegar, pero de manera argumentada, por supuesto, y razonada, no con la antipatía o simpatía, sino con los argumentos jurídicos que nos obliga un nuevo ordenamiento jurídico. Ustedes lo saben mejor que yo, que en México hay algunas opiniones donde ya no hablan de prevalencia, jerarquías y supremacías en algún punto de aquella pirámide kelseniana, sino que en la cúspide, que no es cúspide, ven ahí en manera horizontal derechos humanos de la Constitución, derechos humanos de los tratados de derechos humanos y derechos humanos de otros tratados que no sean tratados de derechos humanos. Y algunos ven en toda esta línea todos los derechos humanos en el mismo nivel, independientemente que provengan de la sistemática internacional o de la sistemática interna. Y esto nos genera la obligación de ordenarlo. No es sencillo. Son situaciones complejas. Y como verán hasta acá, no hablamos nada del Poder Judicial. Nada del Poder Judicial. Porque tenemos un espacio sumamente rico y ancho para hablar del control de convencionalidad dentro de las propias administraciones públicas. Yo les presento por ahí los problemas más álgidos. Si yo pudiese firmarlo a ustedes de acá para allá, les hubiese mostrado las expresiones que ustedes naturalmente expresaron, valgan la redundancia, cuando hablé si podía la administración pública declarar inconvencional una norma en el sistema interno. Pues son temas que nos preocupan, nos asustan también y son novedosos. El punto es que hay que tratar de discutirlos para encontrar que el punto de equilibrio constitucional y convencional. Sí tenemos que tener claro que el sistema está estructurado no desde el conflicto. El sistema de interacción en el sistema internacional y el interno es complementario y de espontaneidad y de prevención.
no son simples palabras, sino que es cómo nos vamos a predisponer desde el poder del Estado en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Por eso hablamos de complementariedad. Ustedes saben que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos solamente se activa una vez que hay infracciones en el sistema interno y hemos agotado todos los recursos en el sistema interno. Recién ahí podemos ir al sistema internacional. Por eso es subsidiario, porque está pensado que primero nosotros adecuamos con la sentencia, con la ley, con el acto administrativo, con el contrato administrativo, adecuamos nuestro comportamiento de buena fe a la sistemática internacional. Por eso es complementario, subsidiario y de buena fe. Esto nos obliga, por lo menos algunos entendemos así, a hablar de una nueva competencia de las administraciones públicas. Nosotros llamamos la competencia preventiva o de prevención de las administraciones públicas. Competencia o función. ¿Qué es la función o la competencia preventiva de las administraciones públicas? Es todo el andamiaje de la actividad de las administraciones públicas que tiene por efecto adecuarse espontáneamente a los estándares de la constitucionalidad y la convencionalidad, según así ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la prevención en el ejercicio del control de convencionalidad interno. Yo insisto, en el marco de las competencias de las propias administraciones públicas. Este es un tema que hay que tener claro. Entonces tengo que buscar cuáles son las competencias de la administración pública para no absorber competencias de otros poderes bajo la excusa del control de convencionalidad interno. Que este es un peligro. No sé si un peligro, pero un dato negativo. O sea, es siempre dentro de las propias competencias. Mucho, como les decía antes, se ha dado en la discusión del control de convencionalidad respecto del Poder Judicial. Y esto era lo que no quería hablar hoy, para no seguir alimentando esa mirada de un porcentual pequeño de lo que tiene que ver con el control de convencionalidad o el potencial que tiene el control de convencionalidad. Cuando nosotros analizamos el sistema jurídico, tenemos jueces en el sistema interno y jueces en el sistema internacional. Se ha perdido el concepto de soberanía, como todos lo sabemos, tal cual lo habíamos entendido, y acá hay órganos por fuera del sistema nuestro que crean derecho, interpretan derecho, aplican derecho. Y este es un problema, que hay que tratar de compatibilizarlo con el sistema interno. De ahí vienen las diferencias entre algunos criterios internos de sentencias judiciales con los criterios internacionales de sistemas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les dije que era un sistema complementario, por eso hablamos que los criterios internacionales tienen que dialogar con los internos y los internos con los internacionales. Pero esto expresa hincapié, el interno con el internacional y el internacional con el interno. Por eso que la Corte Interamericana hace ya unos 10 años viene en su jurisprudencia, según observamos algunos, citando fuertemente sentencias de los máximos tribunales constitucionales de los países que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Porque no lo estaría viviendo como una imposición, sino como una construcción colectiva de criterios de mínimos comunes constitucionales y convencionales en el sistema del espacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los distintos países que la componen e integran al sistema interamericano. Es muy importante entender esto de la complementariedad. Entonces vamos a tratar de buscar los puentes de comunicación antes que los puentes de conflicto entre el sistema interno y el sistema internacional. ¿Es difícil? Es difícil. Pero el sistema, también cabe recordar, es un sistema que nace para proteger transnacionalmente ante violaciones internas de derechos humanos, con la lógica de primero espontánea y de buena fe incorporarlo en el sistema interno. No se trata de un problema de órganos contra órganos, por decirlo de una manera, de sistema interno contra sistema internacional. La lógica del sistema de derechos humanos,
tanto el europeo como el americano, nació y se sostiene bajo la idea de afianzar y promover los derechos humanos de manera tal que aquello que no es protegido y es violado en el sistema interno tenga una segunda garantía de protección transnacional. La lógica es de articulación de derechos, no de confrontación de poderes. Y a veces hemos caído en la confrontación de poderes, equivocándonos que la lógica es de articulación de derechos. Pero esto no es sencillo porque generalmente hay que articular, como decíamos, distintos criterios. En este mundo que acabamos de describir, lo que nos tenemos que preguntar, o que yo quería dejar como reflexión, es cuál es el nuevo papel de las administraciones públicas frente al control de convencionalidad. Eso es lo que tenemos que tratar de reflexionar, sabiendo que la administración pública es una de las autoridades del Estado que asumió las obligaciones cuando el Estado firmó el tratado en el sistema internacional. Que la administración pública es una de las autoridades públicas que está obligada a incorporar los criterios internacionales, las normas, a sus propios comportamientos. Sabiendo que la administración pública tiene función administrativa, resortes administrativos que debe adecuarlos a esta sistemática. Sabiendo que hay un control de convencionalidad interno que lo despliegan las propias administraciones públicas en el marco de sus propias competencias, no fuera de sus competencias. Y esto, junto con la tutela administrativa efectiva, me parece que son las grandes novedades de esta parte del nuevo sistema constitucional. No es la única novedad. Una parte de la novedad de la sistemática constitucional moderna es la traspolación, el diálogo, la influencia de los sistemas internacionales con el sistema interno. Yo tomo solamente el subsistema de derechos humanos, pero hay otros subsistemas y otras realidades que tienen que convivir con esta sistemática. Es como un gran sistema constitucional impactado con muchos subsistemas, que nosotros los tenemos que coordinar a todos los subsistemas, con principios, reglas y normas, que están ¿dónde? En ese sistema, en ese gran sistema constitucional. Si por último sepan y sepamos que la Corte Interamericana, con sus sentencias, más las altas cortes constitucionales de los países, más la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, más la jurisprudencia de la Corte Africana de Derechos Humanos, genera en esa interacción de criterios aquello que se ha dado por llamar el orden público internacional de los derechos humanos. O sea, los criterios convergentes de las Cortes Constitucionales, yo insisto, de los tribunales internos, con los tribunales internacionales, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más la Corte Europea de Derechos Humanos y nuestra propia Corte Interamericana, generan una suerte de orden jurídico público internacional de los derechos humanos, que a su vez genera una especie de derecho común de los derechos humanos. En ese esquema es donde nos preguntamos cuál es el rol de las administraciones públicas. Podemos hacer otras preguntas, pero a mí me parecía interesante verlo de las administraciones públicas, para también quitar la tensión que hay de esta mirada sobre los jueces, porque creo que es minimizar el tema del nuevo orden jurídico y correr de la mira aparte del poder, que es la administración pública, y preguntarnos cuáles son esas funciones. Porque esa función preventiva de la administración pública va a impactar en la ciudadanía, que va a construir una relación distinta también. Porque al fin y al cabo se trata de explicar aquello que también conocemos todos y que muchos participamos de esa idea, hay algunos matices en la discusión, en donde decimos que los derechos fundamentales son derechos humanos antes que estatales. Y no es una hermosa expresión, sino que explica políticamente la razón de ser de los estados, de los órganos del Estado, de las competencias públicas, que es promover y afianzar los derechos fundamentales, que es la síntesis de la formulación de ese Estado. Y en eso mucho tiene que hacer la administración pública. Bueno, como les dije, preguntas. Más que nada conceptos, pero más que nada preguntas. Que les quede esta idea, o varias, ¿no? O las que ustedes se hagan. Pero una importante es, ¿puede declarar inconvencional las administraciones públicas una norma en su propia sede? Esa es como la pregunta
que nos puede llevar a discutir mucho tiempo, ¿no? ¿Es la única manera del control de convencionalidad interna de la administración pública plantear que debe declarar o no la inconvencionalidad? ¿La pueden aplicar? ¿Interpreta conforme a la convencionalidad las administraciones públicas? ¿Eso es parte del control de convencionalidad interno de las administraciones públicas? ¿Cómo va a construir la tutela administrativa efectiva en su comportamiento y en su mirada orgánica a las administraciones públicas? Bueno, me parece que estos son algunos de los desafíos posibles que quería compartirles y quedo dispuesto a cualquier intercambio en cuanto a estas preguntas u otro tema que les interese. Muchas gracias por la escucha. A ustedes. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta? 42 minutos cumplimos con el tiempo, ¿no? El tiempo reglamentario. Si no hay preguntas, cedo el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón, quien entregará el reconocimiento respectivo. Gracias, doctor. Pues le agradecemos infinitamente esta transmisión de conocimientos, estas experiencias. Para nosotros es muy importante lo que es el control de convencionalidad. Como lo platicábamos antes, son temas de trascendencia porque están relacionados con la protección de los derechos humanos. Y más que nada aquí en el tribunal, que nos dedicamos de alguna manera a la protección de los derechos subjetivos y los derechos humanos. Muchísimas gracias y en nombre de todos los compañeros y del presidente del tribunal, le entrego un reconocimiento que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Pablo Ángel Gutiérrez Colantón por su destacada participación en la ponencia titulada Control de Convencionalidad en el ámbito de las administraciones públicas. Sí, muchísimas gracias. Hago una entrega de este reconocimiento y una entrega de un detalle, un presente, que es una representación de los guanajuatenses, lo que es Don Quijote y Sancho Panzas. Muchísimas gracias. Es así como damos por concluido el presente evento. Por su atención, muchas gracias. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave worries far behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream.